mi fuerza, mi poder, y mi tesoro quieres ser. Eres todo para mí. Joya preciosa de mi hogar, nunca te quiero abandonar. Vive en mí, Señor. Eres mi fuerza, mi poder, y mi tesoro quieres ser. Llegó la hora de escuchar el mensaje poderoso de nuestro Dios. Llegó la hora de escuchar su palabra, esa palabra que nos llena, nos fortalece, nos alimenta y nos da fuerza para seguir luchando día a día. Necesitamos, deseamos como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Por lo que le voy a pedir a mi querido hermano y amigo Paco Rada, si puede estar activando su micrófono y puede ser el instrumento que use Dios hoy para hablar a nuestras vidas. Gracias, hermano Raúl, y me uno a las felicitaciones con el hermano Roberto Miranda, a quien aprecio y valoro mucho y a quien le digo con cariño y respeto el patrón. Dios lo bendiga, hermano Miranda, que Dios le conceda muchos años en buena salud, Y bueno, otra vez, hermanos, gracias a cada uno de ustedes por la confianza, aquellos que organizan estas actividades, por la confianza de invitarme para participar en la exposición de la palabra de Dios. Y en el contexto de los sufrimientos, en el contexto de las luchas que estamos viviendo y lo que comentaba mi hermano Alberto Hernández, a quien aprecio también, las experiencias que está teniendo la iglesia y el país en Venezuela, las experiencias que estamos teniendo en nuestra sociedad, en el mundo en general, hermanos, debido a esta inesperada pandemia a la cual no estábamos preparados y los sufrimientos que cada quien en lo personal tiene. El libro de Apocalipsis es para que podamos tener confianza, es para que podamos tener una absoluta seguridad en Dios, una plena confianza en Él. Y me gustaría que pudiéramos hablar ahí en Apocalipsis capítulo 1, en el versículo 4 al versículo 7, donde dice la Escritura: Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, vemos un par de cosas en esta parte de la Escritura. Vemos que es el apóstol Juan quien escribe esta carta, obviamente inspirado divinamente. Y vemos que los receptores de esta carta son las 7 iglesias que están en Asia Menor. El apóstol Juan escribe desde la isla de Patmos y a una iglesia donde está viviendo tiempos difíciles, donde están pasando por una crisis, hermanos, en donde se ha puesto a prueba su fe, su confianza en Dios, en donde se está desafiando la fidelidad de nuestros hermanos y están pasando por situaciones serias, situaciones críticas. Vemos en el capítulo 2, en cuanto a la iglesia en Pérgamo, lo que dice en el versículo 13, cuando dice el Señor Jesucristo: yo conozco tus obras y donde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aún, esto es lo que quiero que notemos, en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Estamos viendo cristianos muriendo por su fe. En el capítulo 2, en el versículo 9, dice: yo conozco a la iglesia en Esmirna, yo conozco tus obras y tu tribulación, y tu pobreza, profunda pobreza. Pero tú eres rico, dice, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. Ya están padeciendo, pero van a padecer más. Y la invitación del Señor es: no temas en nada lo que vas a padecer. Aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días.
sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Como si les faltara tribulaciones. Ya están en profunda pobreza, en una gran tribulación, y se les anticipa que vienen todavía otros tiempos más serios, más complicados. Y hermanos, esta iglesia está sufriendo. Algunos, como ya vimos en el capítulo 2, en el versículo 13, un siervo de Dios a quien se identifica como Antipas ha muerto. Pero en el capítulo 6, cuando se abre el quinto sello, y vemos las almas de aquellos que habían sido muertos por causa de la palabra y del testimonio que tenían. Aquellos que clamaban: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero? No juzgas y venga nuestra sangre en los que moran en la tierra. Se les dieron vestiduras blancas, se les dijeron que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se cumpliese el número, o se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Cuando miramos la fotografía así, hermanos, hambre, tribulación, muerte, persecución, angustia, ¿qué sigue? ¿Quién gobierna esto? ¿Quién está al control de esto? Y el apóstol Juan escribe un saludo que viene desde los cielos. Y les dice en el versículo 4, gracia y paz. ¿Qué es lo que necesitan? Necesitan la ayuda de Dios y la paz que solamente Él puede dar. Y cuando nos dice el saludo, ¿de dónde viene? ¿Cuál es la fuente de este saludo? ¿Cuál es la fuente de esta gracia y esta paz? Y nos presenta a Dios como el Padre, como el que es y que era y que ha de venir. Y nos presenta el Espíritu Santo como los 7 espíritus que están delante del trono. Y nos presenta al Señor Jesucristo como el testigo fiel. No, lo que dicen de ustedes no es cierto. Yo sé que ustedes son fieles y están sufriendo por su fidelidad a Dios. Ustedes no son enemigos de Roma. Ustedes no son antagonistas al imperio romano. Son siervos de Dios que quieren hacer su voluntad. El testigo fiel es que sabe qué están viviendo y por qué lo están viviendo. Y además de ser el testigo fiel, es el rey, el soberano de los reyes de la tierra, el que tiene el control de todo, no el imperio romano, no el César, es Cristo. A veces cuando miramos esa fotografía en el Apocalipsis, la miramos en nuestras vidas, pensamos que el mundo gira, hermanos, en un caos donde nadie está al control. Él es el rey, el soberano de los reyes de la tierra. Pero algo más, y es donde me quiero detener. No solamente sabe qué nos pasa y está en control de todo, pero nos ama. Quiere que la iglesia sepa que Dios nos ama. Y no que nos ama porque hemos escuchado la voz diciendo yo amo a Raúl Díaz. Lo puede hacer. Ya lo ha hecho. Usted lee Mateo capítulo 3, verso 17. Usted lee Mateo capítulo 17, versículo 5, y escuchamos que en el capítulo 3, verso 17, y Pedro también dice, nosotros oímos esa voz cuando dijo, hablando de Jesucristo, este es mi Hijo amado. Nosotros oímos esa voz, escribió después Pedro, segunda de Pedro capítulo 1. Dios puede hacerse oír mencionando nuestro nombre y diciendo, te amo. Pero no quiere que sepamos que solamente que oigamos que nos ama, sino quiere que veamos que nos ama de una manera concreta.
histórica que no deje espacio a la duda, hermanos, que no haya incertidumbre de que ciertamente en medio de este mundo turbulento, en medio de esta crisis, Dios me ama. Al que nos amó y nos lo demostró de la manera que nosotros más lo necesitábamos. Y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Porque cuando pensamos en el pecado, hermanos, cuando pensamos en el pecado, nos vemos acusados de eso por diferentes lados. Y nos miramos acusados, hermanos, por nuestra conciencia. En el contexto de reconocer el pecado y de aceptar, hermanos, que somos pecadores y que nuestra misma conciencia nos dice cuando el apóstol Pablo escribe Romanos capítulo 2, versículo 14, una vez, hermanos, que habla de que la ira de Dios se ha revelado desde los cielos contra toda impiedad e inmundicia de los hombres que detienen con injusticia la verdad, con toda Pero en el capítulo 2 y en el versículo 14 nos dice, hablando de los gentiles que no tienen ley, porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. Note el verso 15. Mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Cuando aceptamos que cuando somos honestos con nosotros mismos, reconocemos que sí, hemos pecado. O cuando hacemos lo que el hijo pródigo, cuando volvemos en sí, cuando entramos en conciencia, cuando hacemos un juicio justo de nosotros, de nuestras propias vidas, vemos que también nosotros hemos pecado contra el cielo. Hemos pecado. ¿Quién le enseñó a eso al hijo pródigo, hermanos? En lo que leemos, ¿qué predicador se le acercó para decirle eso? Nada. Su conciencia. Dios mismo en su palabra. Mismo Romanos, pero el capítulo 3, en el versículo 9, después de que el apóstol Pablo presenta a judíos y a gentiles, en el capítulo 1 y el capítulo 2, en una condición bajo pecado, en el capítulo 3, versículo 9, dice, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. El diablo mismo, hermanos, nos acusa de pecadores. Si usted va, creo, a Apocalipsis capítulo 12, en el versículo 10, la Biblia dice que entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de Jesucristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos. Si usted lee el verso 9, podemos identificar de quién se está hablando. El acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. ¿Usted recuerda a Job? Nuestra conciencia, Dios mismo en su palabra, el diablo acusándonos de pecadores. Y estamos en una seria situación con consecuencias eternas. Necesitamos ayuda urgentemente. Necesitamos a alguien que nos saque de esta condición de esclavos, porque el mismo Juan capítulo 8, versículo 34 dice que el que hace pecado es esclavo del pecado.
¿Cómo salir de ello? Pero no solamente somos esclavos del pecado, sino que somos responsables por ello y tenemos que pagarlo. Romanos 6:23. ¿Cómo hacerle ante esta situación donde reconozco que estoy imposibilitado de resolver mi problema por mí mismo? En la parábola de los dos deudores, ¿ustedes recuerdan? En la parábola de los dos deudores encontramos a alguien que le debe una cantidad a su señor tal que para que la pueda cubrir tiene que vender todo lo que tiene y aún su propia familia. Y él pidiendo misericordia le dice, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. ¿Cómo se lo va a pagar? No tiene. Por eso van a venderle y van a vender su familia. Pero Dios muestra su amor para con nosotros. En que siendo aún pecadores, estando en esa condición trágica, desesperada, necesitados de ayuda inmediata, Dios muestra su amor. No nos dice te amo, lo muestra. En que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Romanos capítulo 5, versículo 8. Y nos amó y nos lavó de nuestros pecados. Resolvió nuestro problema. Porque si nuestra conciencia nos acusa de pecadores, ¿qué hizo la sangre de Cristo con nuestras conciencias en Hebreos capítulo 9, versículo 14 y 15? ¿Qué hizo? Dice la Escritura, Hebreos capítulo 9, en el versículo 14 y 15, ¿cuánto más? ¿Cuánto más? Bueno, antes del 15, mejor leamos 13 y 14, hermanos. Estoy aprendiendo. Dice, porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne. Es lo que hacen. Note las palabras en el versículo 14. ¿Cuánto más? Esto es lo que pueden hacer. El sacrificio de animales. Esto es lo que puede hacer. Pero ¿cuánto más puede hacer la sangre de Cristo? El texto dice, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, el que nos amó y nos lavó de nuestros pecados, limpiará en su sangre nuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Paz. Paz de saber que Dios ha perdonado mis pecados. Conmigo mismo. ¿Y qué con Dios? La justicia de Dios demanda que el pecador debe morir. Dios no va a pasar por alto el pecado. La Biblia dice desde el Antiguo Testamento que Dios no tendrá al justo por pecador ni al pecador por justo. ¿Cómo le va a hacer? La Biblia nos dice en Romanos 1:18 que la ira justa, santa de Dios se revela por causa de nuestros pecados.
Pero Romanos capítulo 5, versículo 1 dice, justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Dios ha perdonado nuestro pecado y estamos en paz con Él. Pero ¿cómo le hacemos con aquel que nos acusa delante de Dios de ser pecadores día y noche? Leemos el versículo 10 y versículo 11 de Apocalipsis 12. Y ellos le han vencido. Apocalipsis capítulo 12 en el versículo 11. Después de mencionar el acusador de nuestros hermanos, el que los acusa delante de Dios día y noche, en el versículo 11 dice, y ellos le han vencido. ¿Cómo? ¿Cómo le vencieron? ¿Cómo pueden ya no ser acusados? Por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Sí, son tres cosas, pero la primera es por medio de la sangre del Cordero. No hay quien pueda acusarnos más. Por eso cuando leemos Romanos capítulo 8 en el versículo 33 y 34, hablando en el contexto de las acusaciones, el apóstol Pablo hace algunas preguntas para que podamos nosotros meditar en ellas y preguntas retóricas. Y la primera pregunta es, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Nuestra conciencia? Quedó limpia, hermanos, de la sangre del Cordero. ¿Dios? No, Dios ya nos justificó por medio de Cristo Jesús. Romanos capítulo 3, verso 24 al 26. El diablo ya no nos puede acusar. ¿Quién nos va a acusar? La respuesta es nadie. La segunda pregunta es, ¿quién es el que condena? Bueno, porque en el versículo 33, ahí está la respuesta. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Bueno, nadie, porque Dios ya nos justificó, Dios ya nos perdonó. La segunda pregunta es, ¿quién es el que condenará? Tampoco nadie. Porque lo que merecíamos por causa de nuestros pecados, Cristo ya lo pagó en la cruz del Calvario. Y la respuesta, Cristo es el que murió, porque la paga del pecado es muerte, pero Cristo ya murió por ello. Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó. Y noten el capítulo 4, verso 25, si no me equivoco, sí. El Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Somos perdonados, hermanos. Justificados. ¿Quién es el que condenará? Pues Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios. ¿Qué está haciendo la diestra de Dios? Mire, murió por nuestros pecados, pagando nuestra deuda. Resucitó para que podamos ser justificados, Romanos capítulo 4, verso 25, y el que también está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Mire, morí por ellos, resucité por ellos, intercede por nosotros. Creo que es Hebreos 7:25 dice que vive para interceder
por nosotros. Sí. Al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Es el mensaje para la iglesia atribulada. Confianza, seguridad, esperanza, paz. Y a Él dice, termina diciendo el versículo 6 de Apocalipsis 1. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. En medio de estas circunstancias, estoy seguro que Dios me ama. No porque lo dice su palabra, sino porque me lo ha demostrado. Me lo ha demostrado de la manera que lo necesitaba hoy y la necesitaré eternamente. Por eso a Él, siempre a Él, sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a orar.